Las crisis financieras no son un accidente, son una consecuencia. Durante más de 50 años he navegado los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de cada burbuja y cada colapso que puedas imaginar. La crisis del petróleo en los 70, el lunes negro de 1987, el estallido de la burbuja tecnológica en el 2000 y, por supuesto, el gran colapso financiero de 2008 que puso al mundo de rodillas. Y en todo ese tiempo, he aprendido una verdad fundamental que la mayoría de la gente ignora por completo. El gran error es mirar el presente como si fuera eterno, tropezando una y otra vez con la misma piedra que la historia nos pone delante. La mayoría piensa que las crisis económicas son como un rayo en un día soleado, impredecibles, aleatorias, un golpe de mala suerte. La realidad es que son como las estaciones del año, inevitables, cíclicas y, si sabes qué buscar, sorprendentemente predecibles. No son una amenaza aleatoria, sino una cita casi predecible en el calendario económico. El problema no es el ciclo en sí, es nuestra ceguera colectiva. La economía funciona como una máquina. Es una máquina relativamente simple, impulsada por la naturaleza humana y compuesta por unas pocas piezas y unas cuantas relaciones de causa y efecto que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Pero casi nadie se toma el tiempo de entender cómo funciona esa máquina. La gente se pierde en el ruido del día a día, en los titulares, en las opiniones de los expertos que, créeme, a menudo saben tan poco como ellos sobre lo que vendrá después. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su inteligencia ni su capacidad para predecir el futuro. Es su comprensión de los patrones históricos y su humildad para aceptar lo que no saben. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier error técnico. La codicia en la cima del ciclo y el pánico en el fondo son los dos destructores de riqueza más poderosos que existen. Piénsalo, cuando todo sube, la gente se vuelve eufórica, extrapolan el pasado reciente y creen que los precios solo pueden seguir subiendo. Piden dinero prestado, asumen riesgos que no comprenden y se convencen de que esta vez será diferente. Es una frase que he oído tantas veces que se ha convertido en la señal de peligro más fiable que conozco. Y luego, cuando el ciclo gira, el pánico se apodera de ellos. Venden todo en el peor momento posible, materializando pérdidas que podrían haber evitado. No se trata de ser más listo que el mercado, se trata de entender que el mercado está impulsado por ciclos de deuda. Hay un ciclo de deuda a corto plazo, que dura entre 5 y 8 años, y un ciclo de deuda a largo plazo, que abarca de 50 a 75 años. Estos ciclos funcionan como engranajes que mueven la máquina económica. Ahora mismo estamos en una fase muy concreta de uno de esos grandes ciclos de deuda a largo plazo, uno que se parece mucho a lo que ocurrió entre 1929 y 1945 en Estados Unidos. Tipos de interés en cero, una enorme creación de deuda y dinero por parte de los bancos centrales y crecientes conflictos internos y externos. Los patrones son inquietantemente similares. Puedes intentar cronometrar el mercado, buscando la máxima ganancia a corto plazo, o puedes construir un sistema, una cartera, que sea robusta y equilibrada para resistir cualquier tormenta. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. La búsqueda obsesiva del beneficio inmediato te hace frágil. La construcción de un sistema diversificado te hace antifrágil. Voy a enseñarte a descifrar estos ciclos. Te mostraré cómo la historia nos proporciona un mapa increíblemente útil, no para predecir el futuro exacto, sino para entender el rango de posibilidades y prepararnos para ellas. Para que cuando todos corran a refugiarse, tú sepas exactamente dónde y cómo encontrar la oportunidad. Se trata de pasar de ser una hoja llevada por el viento a ser el capitán de tu propio barco, capaz de navegar en cualquier mar. Si estos principios ya empiezan a resonar contigo, te invito a suscribirte para no perderte las herramientas que compartiré para construir un futuro financiero sólido. Para entender cómo navegar las crisis, primero debes entender la máquina. La economía parece increíblemente compleja, pero en realidad está impulsada por tres fuerzas principales, que, una vez que las ves, no puedes dejar de verlas. La primera es el crecimiento de la productividad. A largo plazo es lo que más importa. Es el progreso, la innovación, el conocimiento que acumulamos y que nos hace más productivos con el tiempo. Es una línea que a lo largo de la historia siempre ha tendido al alza. Si no hiciéramos nada más, nuestras vidas mejorarían de forma lenta pero constante. Pero no somos así.
Somos humanos, queremos más de lo que tenemos y lo queremos ahora. Y ahí es donde entra la segunda fuerza, el ciclo de la deuda a corto plazo. El crédito nos permite consumir más de lo que producimos, adelantando el consumo del futuro al presente. Cuando el crédito es fácil de conseguir, gastamos más. Este gasto es el ingreso de otra persona, que a su vez gasta más, creando un ciclo virtuoso de crecimiento. Los precios de los activos suben, la gente se siente rica y optimista. Esto es lo que la mayoría de la gente confunde con la realidad. La mayoría piensa que la economía es el mercado de valores. La realidad es que el mercado de valores es solo un reflejo, a menudo distorsionado, de este ciclo de crédito. Este ciclo suele durar de 5 a 8 años y termina cuando el Banco Central, preocupado por la inflación, sube los tipos de interés. El crédito se encarece, el gasto se contrae y se produce una recesión. El Banco Central entonces baja los tipos y el ciclo vuelve a empezar. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse como un reloj. Es el latido del corazón del sistema capitalista. Pero la fuerza más poderosa, y la más peligrosa, es la tercera, el ciclo de la deuda a largo plazo. A lo largo de varias décadas, cada ciclo de deuda a corto plazo termina con un nivel de deuda total un poco más alto que el anterior. La gente y los gobiernos se endeudan más y más, empujando los precios de los activos a niveles insostenibles. Se forma una burbuja. Llega un punto en que los ingresos ya no son suficientes para pagar los intereses de la deuda. El sistema se satura. Y lo más importante, el Banco Central ya no puede bajar los tipos de interés porque ya están en cero. Esto es lo que ocurrió en 1929 en Estados Unidos y en 2008 a nivel mundial. El motor del crédito se para en seco. No se trata de una recesión normal, es el final de una era. La máquina se rompe. La gente que creía que sus activos eran riqueza descubre que eran solo promesas infladas. El pánico se extiende. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para diferenciar estos dos ciclos. No es sobre predecir el próximo movimiento del mercado, es sobre entender en qué punto del gran ciclo de deuda a largo plazo nos encontramos. Porque las reglas del juego cambian por completo cuando los tipos de interés llegan a cero y la deuda es tan grande que no puede ser devuelta. Puedes tener crecimiento basado en productividad o crecimiento basado en deuda, pero no ambos de forma sostenible. El universo no lo permite. Tarde o temprano, la deuda debe ser reestructurada. Entender esto es pasar de ser un pasajero asustado en la montaña rusa económica a ser el ingeniero que comprende su funcionamiento. Ahora que entendemos la máquina, debemos construir nuestro propio sistema para interactuar con ella. Un sistema que sea robusto, que pueda soportar los inevitables giros y sacudidas de los ciclos. Pensemos en nuestro portafolio como una máquina diseñada para un propósito: alcanzar nuestros objetivos financieros con la mayor probabilidad de éxito posible, sin importar el entorno económico. La mayoría de la gente aborda la inversión de una forma completamente equivocada. La mayoría piensa que invertir es encontrar las acciones ganadoras. La realidad es que la inversión exitosa no se trata de elegir ganadores, sino de equilibrar los riesgos de manera que ninguna tormenta pueda hundirte. Lo he visto miles de veces. La gente concentra todo su dinero en unas pocas acciones de moda, a menudo en el mismo sector. Se sienten como genios cuando el mercado sube, pero cuando el ciclo gira, lo pierden todo. Creen que están diversificando porque tienen acciones de 10 empresas tecnológicas diferentes. Eso no es diversificación, es una ilusión. Es como tener un equipo de fútbol con 11 delanteros. Quizás marques muchos goles cuando ataques, pero serás aniquilado en defensa. La verdadera diversificación, el que yo llamo el santo grial de la inversión, es combinar activos que tengan una baja correlación entre sí, activos que se comporten de manera diferente en diferentes escenarios económicos. En Bridgewater pasamos décadas estudiando cómo se comportan las diferentes clases de activos en lo que llamamos las 4 estaciones de la economía. Hay 2 factores clave que mueven los precios de los activos: el crecimiento económico y la inflación. Ambos pueden subir o bajar. Esto nos da 4 posibles escenarios: crecimiento más alto de lo esperado, crecimiento más bajo de lo esperado, inflación más alta de lo esperada e inflación más baja de lo esperada. Cada estación favorece a un tipo de activo. Cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es baja, las acciones prosperan. Cuando el crecimiento se desacelera, los bonos del gobierno son los reyes, porque los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía. Cuando la inflación sube inesperadamente, como en los años 70, las acciones y los bonos sufren, pero las materias primas y el oro se disparan. El objetivo es construir una cartera que tenga un equilibrio entre estos activos, de modo que no importa qué estación económica nos depare el futuro, una parte de tu cartera esté funcionando bien.
Una cartera equilibrada para cualquier clima podría tener alrededor de un 30% en acciones, un 55% en bonos del gobierno de diferentes plazos, largos y medios, y un 15% dividido entre oro y materias primas. Los porcentajes exactos deben ajustarse por el riesgo, pero la lógica es la clave. No se trata de adivinar el futuro, se trata de aceptar que no podemos predecirlo y prepararnos para cualquier posibilidad. Puedes intentar ser un genio que predice la próxima estación, o puedes construir una cartera para todas las estaciones, pero no puedes hacer ambas cosas. El universo no te recompensa por el ego, te recompensa por la humildad. Este enfoque no te dará los rendimientos explosivos que ves en las burbujas, pero tampoco te expondrá a las caídas devastadoras que aniquilan a la mayoría. Y créeme, después de gestionar miles de millones a través de múltiples crisis, he aprendido que lo más importante no es cuánto ganas en los buenos años, sino cuánto no pierdes en los malos. Hemos entendido la máquina económica y hemos diseñado un sistema de inversión robusto. Pero hay un último componente, el más importante y el más propenso a fallar. Nosotros, el operador de la máquina. Puedes tener el mejor coche del mundo, pero si el conductor entra en pánico en la primera curva, se estrellará. En mis principios, hablo extensamente de que nuestros dos mayores impedimentos para tomar buenas decisiones son nuestro ego y nuestros puntos ciegos. El ego nos hace creer que sabemos más de lo que realmente sabemos, nos impide hacer las preguntas difíciles y buscar activamente el desacuerdo. Los puntos ciegos son las áreas donde nuestra forma de pensar nos impide ver la realidad tal como es. En los mercados, esta combinación es letal. He visto a las personas más inteligentes cometer los errores más estúpidos, no por falta de análisis, sino por un exceso de confianza y una incapacidad para ver el mundo desde otra perspectiva. Pensemos en la burbuja de las .com a finales de los 90. La narrativa era que Internet lo cambiaba todo, que las viejas reglas de valoración ya no aplicaban. La gente abandonaba sus trabajos para dedicarse a la compra-venta de acciones. El taxista te daba consejos de inversión. La euforia era total. Era una forma de locura colectiva. La mayoría pensaba que estaba participando en una revolución tecnológica. La realidad es que estaban participando en un clásico ciclo de burbuja impulsado por la psicología humana, idéntico a la manía de los tulipanes en el siglo XVII. Cuando la burbuja estalló en el año 2000, el índice Nasdaq perdió casi el 80% de su valor. Fortunas enteras se evaporaron. No porque la tecnología no fuera revolucionaria, que lo era, sino porque los precios se habían desconectado por completo de la realidad. El error no fue técnico, fue psicológico. Fue el ego creyendo que esta vez es diferente. Fue el punto ciego de no poder ver que la naturaleza humana nunca cambia. Entonces, ¿cómo nos protegemos de nosotros mismos? Con principios. Los principios son verdades fundamentales que sirven como base para el comportamiento. Son las reglas que defines de antemano, con la mente fría y clara, para guiar tus decisiones cuando estés en medio del caos y tus emociones te griten que hagas lo contrario. Mi principio de diversificación radical no es solo una estrategia financiera, es una declaración de humildad. Es reconocer que no sé qué nos deparará el futuro, así que debo prepararme para todo. Mi principio de buscar el desacuerdo inteligente no es para ser popular, es para protegerme de mis propios puntos ciegos, encontrando a las personas más inteligentes que ven el mundo de forma diferente a mí para que pongan a prueba mis ideas. Lo que separa a los grandes tomadores de decisiones de los demás no es que siempre acierten, es que entienden profundamente que podrían estar equivocados. No se trata de tener la razón, se trata de obtener el mejor resultado posible, y para ello debes superar tu ego. Debes pasar de querer tener la razón a querer descubrir qué es la verdad. El universo no te da lo que quieres ni lo que crees merecer, te da las consecuencias de tus decisiones. Y las mejores decisiones provienen de una comprensión profunda de la realidad, tanto de la máquina económica externa como de la máquina psicológica interna. Bien, entremos en el terreno práctico. La teoría es elegante, pero inútil si no se traduce en acciones concretas. Te he explicado la máquina y te he advertido sobre el operador, que eres tú. Ahora te daré las herramientas para construir tu propio sistema. Un sistema que no dependa de tu capacidad para predecir el futuro, sino de tu sabiduría para prepararte para él. La primera y más importante estrategia es lo que llamamos la cartera para todas las estaciones, o all weather. La mayoría piensa que invertir es encontrar la aguja en el pajar, la acción que se multiplicará por 100. La realidad es que la inversión sostenible no se trata de acertar, se trata de equilibrar los riesgos de tal manera que ninguna tormenta económica pueda hundirte. En mis 50 años de mercado he visto cómo la gente construye carteras tan frágiles como un castillo de naipes. Concentran su capital en lo que está de moda, creyendo que la diversificación es tener acciones de Google, Apple y Amazon. Eso no es diversificar, es apostar todo al mismo caballo con diferente jinete. La verdadera diversificación, el principio que cambió mi vida y el destino de Bridgewater, es encontrar activos que tengan baja correlación.
es decir, que se comporten de manera diferente ante los mismos estímulos económicos. Tu cartera no es un boleto de lotería, es una máquina de ingeniería financiera diseñada para la resiliencia. Descubrimos que solo hay 4 cosas que pueden mover los precios de los activos: un crecimiento económico más alto o más bajo de lo esperado, y una inflación más alta o más baja de lo esperado. Son las 4 estaciones de la economía. El truco no es predecir qué estación vendrá, sino tener una parte de tu cartera que funcione bien en cada una de ellas. Para el entorno de crecimiento al alza e inflación controlada, las acciones son las reinas. Para un entorno de crecimiento a la baja, recesión, los bonos del gobierno a largo plazo son tu mejor aliado, ya que los bancos centrales bajarán los tipos para estimular la economía, haciendo que el valor de tus bonos suba. Para un entorno de inflación al alza, como la estanflación de los años 70 que aniquiló a las carteras tradicionales, el oro y las materias primas son tu refugio. Y para un entorno de inflación a la baja o deflación, tanto las acciones como los bonos pueden funcionar. Una cartera equilibrada para cualquier clima, en su versión más simple, podría estructurarse así: un 30% en acciones diversificadas globalmente, un 40% en bonos del gobierno a largo plazo, un 15% en bonos del gobierno a medio plazo, y el 15% restante dividido a partes iguales entre oro y una cesta de materias primas. Fíjate bien, la mayor parte, un 55%, está en bonos. Esto asusta a la gente. ¿Por qué tantos bonos? Porque el objetivo no es equilibrar el capital, sino el riesgo. Las acciones son 3 veces más volátiles que los bonos, así que necesitas una mayor asignación a los bonos para que su capacidad de reducir el riesgo equilibre la volatilidad de las acciones. Piensa en la crisis de 2008. Una cartera típica de 60% acciones y 40% bonos fue devastada porque todo cayó a la vez, excepto los bonos del gobierno de alta calidad. Mientras el mundo se desmoronaba, esa porción de bonos a largo plazo en una cartera all-weather se disparó, amortiguando el golpe de forma espectacular. Ahora piensa en los años 70. La inflación se descontroló, las acciones y los bonos se hundieron durante una década. Fue una década perdida para los inversores convencionales. Pero el oro y las materias primas se multiplicaron por 10. Esa pequeña asignación del 15% habría salvado tu patrimonio. Puedes intentar ser el héroe que predice la próxima estación económica, o puedes ser el arquitecto que construye un refugio para todas las estaciones, pero no puedes ser ambos. El universo no recompensa el ego, recompensa la humildad y la preparación. Esta estrategia te obliga a ser humilde, te obliga a admitir: no sé qué va a pasar. Y esa admisión es la declaración más poderosa que un inversor puede hacer. Es el primer paso para pasar de ser una víctima del ciclo a ser su maestro. La segunda estrategia es el motor que hace funcionar a la primera. Es la disciplina que convierte una buena idea en resultados duraderos. Se llama rebalanceo. Es un concepto simple, pero su ejecución es una de las cosas más difíciles a nivel psicológico, y es lo que separa a los aficionados de los profesionales. La mayoría piensa que el éxito financiero reside en las grandes decisiones de compra, en encontrar el momento perfecto para entrar. La realidad es que la acumulación de riqueza a largo plazo depende mucho más de la disciplina sistemática para vender y reajustar. El rebalanceo es el acto de devolver periódicamente tu cartera a su asignación de activos original. Digamos que empiezas con la cartera all-weather que describí: 30% acciones, 55% bonos, 15% oro y materias primas. Después de un año de fuerte subida en la bolsa, puede que tus acciones ahora representen el 40% de tu cartera y tus bonos solo el 45%. El rebalanceo te obliga a vender ese 10% de acciones que ha ganado valor y reinvertir el dinero en los bonos y materias primas que se han quedado atrás, para volver a tus porcentajes originales. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque te fuerza a hacer, de forma sistemática y sin emociones, lo que todo inversor sabe que debería hacer, pero casi nunca hace: vender caro y comprar barato. Cuando vendes tus acciones sobrevaloradas, estás recortando ganancias en la euforia. Cuando compras los activos que han caído, estás comprando en el pesimismo. Estás actuando como un verdadero contrarian, pero sin necesidad de tener una opinión o coraje sobrehumano. Simplemente estás siguiendo las reglas de tu sistema. Pensemos en la burbuja tecnológica del año 2000. Al final de 1999, cualquiera que tuviera una cartera diversificada y la rebalanceara se habría visto obligado a vender una parte de sus acciones tecnológicas, que habían subido a niveles absurdos, y comprar más de esos aburridos bonos que no iban a ninguna parte. Habría sido una decisión dolorosa. Tus amigos se estarían haciendo ricos con las acciones de .com y tú estarías vendiéndolas. Pero cuando la burbuja estalló y el Nasdaq se desplomó un 80%, esa disciplina te habría salvado de la ruina.
habrías vendido en la cima y tendrías capital en activos seguros. Ahora vayamos a la crisis de la COVID en marzo de 2020. El mercado se hundió un 30% en pocas semanas. El pánico era total. Cada instinto humano te gritaba que vendieras todo para detener la sangría. Pero tu sistema de rebalanceo te habría dado la orden contraria. Te habría obligado a vender tus bonos, que probablemente subieron de valor como refugio seguro, y a comprar acciones a precios de saldo. Hubieras estado comprando en el fondo del pánico, no por ser un genio, sino por seguir un principio. He gestionado miles de millones a través de estas crisis y puedo decirte que los mayores errores no se cometen por un mal análisis, sino por la ausencia de un sistema disciplinado en momentos de máximo estrés. No se trata de tener una opinión sobre si el mercado está caro o barato. Se trata de tener un proceso que te obligue a actuar de forma racional cuando tu cerebro emocional quiere tomar el control. El rebalanceo es el mecanismo de mantenimiento de tu máquina de inversión. Sin él, las piezas se desequilibran por el impulso del mercado, tu cartera se vuelve frágil y concentrada en el activo de moda, y el sistema entero corre el riesgo de romperse en la próxima curva cerrada. Puedes perseguir el rendimiento, saltando de un activo caliente a otro, o puedes ejecutar un sistema de rebalanceo disciplinado, pero no puedes hacer ambas cosas. Una te lleva a la emoción y al desastre eventual. La otra te lleva a la tranquilidad y a la capitalización compuesta a largo plazo. La elección define tu destino financiero. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmontado la máquina económica para ver sus engranajes, el crecimiento de la productividad, el ciclo de la deuda a corto plazo y, el más importante, el gran ciclo de la deuda a largo plazo. Hemos diseñado un sistema, una cartera para todas las estaciones, no para predecir el futuro, sino para ser invulnerable a él. Y hemos aprendido la disciplina del rebalanceo, el motor silencioso que te obliga a vender caro y comprar barato, protegiéndote de la euforia y el pánico. Ahora debemos ensamblar todas estas piezas en un marco de pensamiento unificado, una filosofía que no solo guíe tus inversiones, sino tu toma de decisiones en general. Porque lo que separa a los que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es una sola táctica brillante, sino la coherencia de su enfoque. El marco completo es simple de entender, pero requiere una disciplina inquebrantable para su ejecución. Consta de 3 pilares. El primero es la comprensión de la máquina. Debes aceptar que la economía no es un casino aleatorio, sino un sistema de causa y efecto. Un sistema impulsado por la naturaleza humana y gobernado por ciclos que se han repetido a lo largo de toda la historia. No necesitas ser un economista, pero sí necesitas entender el mapa. Saber en qué fase del ciclo de deuda a largo plazo nos encontramos es infinitamente más importante que saber qué hará el mercado la semana que viene. El segundo pilar es la construcción de tu sistema. Tu cartera es tu vehículo para navegar por los ciclos económicos. La mayoría construye balsas frágiles, concentradas en un solo tipo de activo, esperando que el mar esté siempre en calma. Tú debes construir un arca robusta. El principio del Santo Grial, la diversificación a través de activos no correlacionados, es la base de esa arca. Una cartera con un 30% en acciones, un 55% en bonos de diferentes plazos y un 15% en oro y materias primas no está diseñada para la máxima velocidad, sino para la máxima flotabilidad. Está diseñada para sobrevivir a cualquier tormenta. Y el rebalanceo es el timón que mantiene el arca en curso. El tercer pilar, y el más crucial, es el dominio del operador. Ese operador eres tú. En mis 50 años de mercado, he visto más fortunas destruidas por la psicología humana que por cualquier crisis económica. Los mayores enemigos no están en el mercado, están en tu cabeza, tu ego y tus puntos ciegos. Por eso, este marco debe estar cimentado en una lista de errores comportamentales que debes evitar a toda costa. Primero, el error de extrapolar el pasado reciente. La mayoría piensa que el futuro será una versión ligeramente diferente del presente. La realidad es que el futuro a menudo es radicalmente distinto. Creer que los árboles crecerán hasta el cielo es la semilla de toda burbuja. Segundo, el error de confundir una buena empresa con una buena inversión. Una empresa revolucionaria puede ser una inversión terrible si pagas un precio demasiado alto por ella. El precio que pagas determina tu rendimiento, no la calidad de la empresa. Tercero, el error de la falsa diversificación. Creer que estás seguro porque tienes 20 acciones tecnológicas diferentes es como pensar que estás a salvo de un naufragio porque tienes 20 camarotes en el Titanic.
La verdadera seguridad proviene de equilibrar riesgos que se cancelan entre sí. Cuarto, el error de escuchar al ruido. Los medios de comunicación, los expertos, las redes sociales, son una máquina de generar opiniones a corto plazo. No se trata de tener más información, se trata de tener los principios correctos para filtrar el ruido y centrarse en la señal. Y quinto, el error de la inacción por miedo o la acción por codicia. Tu sistema está diseñado para tomar las decisiones por ti en los momentos de máximo estrés. El rebalanceo te dice cuándo comprar y cuándo vender. Ignorar tu sistema en el momento de la verdad es como tirar el mapa por la borda en medio de la tormenta. Puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si el operador entra en pánico, el resultado será el fracaso. El universo no distingue entre un error técnico y un error emocional, solo entrega las consecuencias. Este marco de 3 pilares, comprender la máquina, construir el sistema y dominar al operador, no es una fórmula mágica, es un proceso. Es una forma de pensar que te aleja del juego de la adivinación y te acerca al de la preparación. Te transforma de un jugador que apuesta por el próximo resultado a un ingeniero que construye una máquina diseñada para resistir y prosperar a largo plazo. No se trata de ser el más listo de la sala, se trata de ser el más humilde, el más disciplinado y el que mejor comprende la historia. Es la diferencia fundamental entre apostar y construir. Llegamos al final de nuestro viaje, pero es el comienzo del tuyo. Hemos hablado de máquinas, sistemas, ciclos y principios, pero si te quedas solo con eso, te habrás perdido el punto más importante. Porque este enfoque de la inversión no trata realmente sobre el dinero, trata sobre la vida. El objetivo de construir un patrimonio no es acumular cifras en una pantalla. El objetivo es comprar libertad. Libertad del miedo, libertad de la dependencia, libertad para dedicar tu tiempo a las personas y a las actividades que te dan un propósito. La mayoría de la gente vive en un estado de ansiedad financiera de bajo grado constante. Sus emociones suben y bajan con el mercado. Su felicidad está atada al rendimiento de su cartera. Es una forma de esclavitud autoimpuesta. El sistema que hemos diseñado, la cartera para todas las estaciones, no es solo una estrategia financiera, es una máquina para generar tranquilidad. Su propósito es funcionar en segundo plano, protegiéndote y componiendo tu riqueza de forma silenciosa y fiable, para que tú puedas centrarte en vivir tu vida. No se trata de evitar el dolor de las pérdidas, se trata de liberarte de la necesidad de tener siempre la razón. La humildad radical es el superpoder más grande que exista. Aceptar que no sabes lo que va a pasar te libera de la carga de tener que predecirlo. En su lugar, te obliga a prepararte. Y esa preparación, esa antifragilidad, se extiende mucho más allá de tus finanzas. Piensa en ello. ¿Cómo sería tu vida si aplicaras estos principios a todo? ¿Qué pasaría si en lugar de apostar todo a una sola carrera o una sola relación, diversificaras tus fuentes de identidad y felicidad? ¿Qué pasaría si en lugar de dejarte llevar por el pánico o la euforia del momento, tomaras decisiones basadas en principios atemporales que has definido de antemano? ¿Qué pasaría si buscaras activamente a personas inteligentes que no estuvieran de acuerdo contigo para poner a prueba tus ideas más importantes? Estarías construyendo una vida para todas las estaciones. Una vida robusta, resiliente y, en última instancia, mucho más significativa. En mis más de 50 años gestionando miles de millones a través de cada crisis imaginable, la lección más profunda que he aprendido es esta. El mercado es un espejo implacable de la naturaleza humana. Refleja nuestra codicia, nuestro miedo, nuestra arrogancia y nuestra tendencia a tropezar una y otra vez con la misma piedra. La historia no se repite exactamente, pero rima, porque la naturaleza humana no cambia. El gran juego no consiste en intentar burlar al mercado, consiste en dominarte a ti mismo, en construir un puente de principios y disciplina sobre el abismo de tus emociones. La mayoría de la gente pasará su vida siendo una hoja a merced del viento económico, celebrando las rachas de buena suerte y lamentando las de mala. Pero tú ya no tienes por qué ser uno de ellos. Ahora tienes el mapa. Entiendes que las crisis no son un accidente. Son una cita predecible en el calendario. Sabes que no se trata de predecir la lluvia, sino de construir el arca. Y sabes que el verdadero desafío no es descifrar la economía, sino descifrarte a ti mismo. El conocimiento te da una ventaja, pero son los principios los que te mantienen en el juego. Deja de intentar predecir el futuro y empieza a construir uno que sea inmune a él. Esa es la verdadera riqueza. El universo no te da lo que quieres, te da lo que te mereces a través de tus sistemas.